Hola, Hola, profesora. Buen ¿cómo día, profe. están? Bien. ¿Bien? Bueno, ahora soy yo la hospedadora. Así que ya está. Bueno, ¿cómo van? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿No? Sí, muy bien. Sí, Bueno, bien. ¿con muchos exámenes? Sí, todos juntitos. Siempre Oh, esta época es igual. sí, pasa, es terrible, Sí. terrible. Yo estoy con los exámenes de mi hijo, también, toda la semana es tremenda, pero bueno, en fin. Estamos todos un poco cansados de tanto Zoom, tanta cosa, y agota un poco. Así que bueno, pero ya está, es lo último y es el último esfuerzo que queda. Esperen que voy a acomodar así, no puedo estirar el otro brazo, pues me lesioné el hombro, así que ahí está. Así que ya está, bueno. ¿Anduvieron bien con lo que vimos de adultos mayores? ¿La bibliografía les resultó suficiente? Bueno, creo que más Sí, que eso sí. no van a necesitar, salvo los que quieran profundizar más, me avisan que tengo más material, siempre hay alguien que le interesa mucho esos temas, así que bueno, me avisan, pero con esos temas que yo les envié es suficiente. Y recién subí en la plataforma sobre discapacidad, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con discapacidad. Subí un protocolo para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad, también la convención sobre las personas con discapacidad que tiene raigambre constitucional, o sea que está dentro del 75, inciso 22, o sea, fue incorporada por el trámite correspondiente para que tenga jerarquía constitucional. Así que bueno, vamos a empezar. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Algo? ¿Nada? Bueno, vamos a... Ay, tengo que tomar lista. Oh. Las últimas veces, profe, nos hicieron escribir en el chat el nombre y el documento. Bueno. Por ahí, si quiere, Profe, fuera todo lo que hicimos. sí, me parece que va a ser mejor y yo después le saco una foto y ahí tranquila me pongo a... Me parece mejor porque si no es una tortura. Así que bárbaro. Bueno, vamos Profe, Sí, le comento que ayer no tuvimos notificación de que ayer no teníamos clases y me parece que es medio injusto que tomen hoy asistencia. Tendría que ser para todos los días porque es medio ilógico. pero nunca toman asistencia. No, Sí, es en relativo. realidad asistencia toman siempre. Y Ahora entonces, estaban tomando así, pero bueno, la queja de Rocío es que ayer no hubo clases y dice como que capaz algunos, o sea, consideran que hoy tampoco, entonces como que capaz es medio injusto tomar asistencia. No entiendo, pero bueno, Rocío tendrá su justificación. Yo ayer ni siquiera me tampoco podía conectar. entiendo. Perdón, no es que no hubo clases, sino que estuvimos 25 minutos sin tener noticias. Se cortó el Zoom y nadie nos dio ninguna explicación. Nada, hasta el día de hoy, nada. Nada de nada. No sabemos por qué motivo, por lo menos nos podrían haber avisado. Ese es el tema, más que nada. Sí, obvio. Por ahí no hubo la comunicación adecuada para avisarles o, bueno, no sé, yo tampoco sé qué habrá pasado, pero injusto, ¿no? Porque a mí me toca este día dar clases. Yo ya tengo las clases asignadas hace un montón y yo también tengo un montón de cosas, pero un montón, ¿eh? No saben la cantidad de cosas que tengo y bueno, yo este espacio lo destiné para hoy, no lo veo injusto tomarles porque, o sea, tengo la obligación, a mí me piden que les tome asistencia, entonces
yo tengo que cumplir. Lo otro sí me parece injusto, o no sé qué habrá pasado, que no hubo clases y no les avisaron, o se cortó internet. Bueno, eso ya es otra cosa, otro tema. Pero yo la verdad, obvio que lo recontrasiento que no hayan tenido clase ayer. No sé con quién les tocaba ayer y tampoco sé qué habrá pasado. Pero bueno, hoy, hoy es otro día, así que bueno, tenemos que seguir, vamos a hablar sobre discapacidad. Lo que sí, internet no está buena, no anda bien. Y cuando estamos trabajando con video y todo, yo a veces prefiero que no haya imagen, pero sí, o sea, el recurso, lo que me consume Zoom en cuanto a imagen, prefiero usarlo para que ustedes me escuchen. Así que yo voy a apagar mi video ahora cuando empiezo la clase, así ustedes pueden, o sea, no hay tanta, porque baja mucho, baja muchísimo. Yo no sé si eso no lo están practicando en Se otras escucha re materias. bien, profe, Sí. igual, ¿eh? ¿Se No escucha hay- bien? Ahora con el audio no hay problema. Sí, lo aviso por las Sí. dudas, pero Sí, Bueno, se escucha bien. bien. Igual está Bueno. funcionando re mal internet últimamente, Por así eso que estamos mismo, todos igual, sí. claro, Yo por eso yo quedo decía, con la claro, imagen, sí. sí, por eso prefería cortar la imagen y así nos vemos, o sea, me van escuchando. Prefiero hacer así, porque por momentos anda bien y por momentos la intensidad no es buena. Y así que por eso yo hoy tuve con un Zoom problemas, así que opté por hacer así. Y la mayoría de las veces estamos usando eso, porque consume mucho la imagen. Ese es el problema. Así que bueno, voy a hacer así. Ahí está. Y bueno, vamos a empezar, vamos a hablar sobre discapacidad. Bueno, discapacidad, para estudiarlo, yo ya les envié a ustedes, tienen ahí todo sobre la convención de las personas, convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Les mandé toda la convención, y también el protocolo para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y vamos a empezar en cuanto, ¿por qué elegí respecto del acceso a la justicia de las personas con discapacidad? Porque me parece importante, en la primera parte vimos acceso a la justicia, también la participación política. Entonces, discapacidad lo quiero ver desde este lado, quiero enfocarlo, discapacidad y acceso a la justicia. Bueno, este protocolo para el acceso a la justicia de las personas con discapacidad fue elaborado por el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Antes, que me olvidé, me gustaría ver un video que se lo envié a Sofía. Te voy a poner, Sofía, ¿qué te tengo que poner? ¿Compartir pantalla? Tiene que poner para habilitar compartir pantalla. Ah, varios participantes, acá está. Ya está. Ahí está. ¿Se escucha? Ahí no se escucha. No. Ah, a ver. Ahí está. Ahí. No.
Hola, soy Luca, tengo 10 años y soy sordo. Llevamos un mes de colegio y es que no me lo creo que todavía no estén las mascarillas visuales estas que son transparentes para ver la boca. Yo antes, cuando no había coronavirus, perfectamente podía mirar las bocas de la gente y perfectamente lo podía mejor oír que ahora. Ahora que está el coronavirus, mis profesoras y mis compañeros con la mascarilla no puedo sentirles bien. Por eso quiero que lleguen ya las mascarillas visuales al colegio. Pero no solo a mí, sino a todos los niños que son sordos que me pasan como a mí. Espero que ya lleguen pronto, porque es que los niños yo creo que también se están hartando un poco. Y si de verdad creéis que este vídeo es importante, compartirlo con todo el mundo. ¿Vale? ¡Chao! ¡Mua! Bueno, ahí vimos el video de este nene que, bueno, ahí es donde habla de las barreras, que eso es lo que vamos a empezar a desarrollar, y bueno, y toda esta toma de conciencia y el consecuente compromiso de materializar en la práctica, bueno, toda esta eliminación de barreras. También es importante hablar del, como recién les dije al principio, del reconocimiento constitucional de la Convención de las personas con discapacidad, de los derechos de las personas con discapacidad, donde ahí se reafirma el deber estatal de impulsar políticas orientadas a la difusión, a la promoción de los derechos de las personas con discapacidad. Y sobre todo, lo importante en discapacidad es remover las barreras socioculturales que entorpecen, bueno, en estos casos, el acceso a la justicia de las personas con discapacidad. Y continuamos con este protocolo sobre acceso a la justicia con las personas con discapacidad. Su objetivo general es promover el efectivo acceso a la justicia de las personas con discapacidad, mediante la toma de conciencia por parte de los operadores y operadoras del sistema sobre las barreras que obstaculizan la participación directa e indirecta de aquellas en los procedimientos judiciales. Es importante en el momento de hablar de discapacidad, es fundamental tener la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y las reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condiciones de vulnerabilidad. Eso es muy importante. También es importante la Convención de Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Esta Convención de las personas, de los derechos de las personas con discapacidad es de la OEA, y la Convención, la que recién dije, Convención de la Eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad, esa es de la ONU. Y también el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución es fundamental tener en cuenta. Y cuando hablamos en cuanto a la noción de acceso a la justicia, esto se relaciona con la posibilidad de los individuos en igualdad de condiciones de reclamar y hacer valer sus derechos y eliminar cualquier situación de desigualdad, discriminación, violencia, maltrato o abuso que estén sufriendo. Por la propia definición, el acceso a la justicia es un derecho en sí mismo,
y a su vez un medio que permite a las personas restablecer el ejercicio de aquellos derechos que les hubiesen sido desconocidos o quebrantados. Por eso decidí tomar discapacidad y acceso a la justicia, porque es la manera que tienen de poder hacer valer sus derechos y eliminar esas barreras que impiden el ejercicio efectivo y pleno de los derechos. En tanto, es un derecho humano fundamental e inalienable y representa para las personas el acceso a la justicia, la puerta de entrada a las diferentes alternativas que el Estado debe promover o facilitar para la resolución de sus conflictos. Este derecho del acceso a la justicia representa es un pilar fundamental, recién me llamaron, un pilar fundamental en toda la sociedad y está íntimamente relacionada con el principio constitucional de igualdad ante la ley. Entonces, el acceso a la justicia como un derecho cuyo ejercicio puede ser exigido por todos los individuos y simultáneamente como garantía indispensable para el goce efectivo de los restantes derechos de los que los sujetos resultan titulares. Entonces, forman el derecho a la justicia, el derecho a la tutela judicial efectiva, o sea, un juicio justo o debido proceso, incluido el derecho a ser oído, el derecho a un recurso efectivo, el derecho a la igualdad ante los tribunales, la igualdad de medios procesales, el derecho a la asistencia letrada, sumado al derecho de ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial. Bueno, estos serían ¿qué entendemos por acceso a la justicia? También quiero hablar del nuevo modelo social. Históricamente, la discapacidad era considerada un trastorno personal y que estaba en el individuo, dado que ser discapacitado se consideraba antes una carencia del individuo. Se veía en ello la causa natural que impedía a algunas personas asistir a alguna escuela normal, obtener un empleo, participar en la vida social. Pero cuando la discapacidad se la toma de esa manera, las respuestas de la sociedad se limitan a uno de los dos caminos siguientes, o sea, reparar a la persona mediante la medicina o la rehabilitación, o sea, un enfoque médico, o proporcionarles cuidados por medio de programas de beneficencia o de asistencia social, o sea, era un enfoque de beneficencia. Este era el antiguo modelo que había. La vida de las personas con discapacidad se entrega a profesionales que controlan decisiones tan fundamentales para ellas como la escuela a la que asistirán, el tipo de apoyo que recibirán y el lugar en que vivirían. O sea, esto sería el modelo anterior. Y hoy se ha cambiado estos criterios y se ha dejado de dar prioridad a lo que falla en la persona y en lugar de ello se considera que la discapacidad es la consecuencia de la interacción del individuo con un entorno que no da cabida a las diferencias y límites del individuo o impide su participación en la sociedad. Y este enfoque, este nuevo enfoque, es conocido como el modelo social de la discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad apoya este modelo
y lo lleva adelante reconociendo de forma explícita que la discapacidad es una cuestión de derechos humanos. El modelo social considera a la discapacidad como un fenómeno social. Se centra en el núcleo de la situación, en el entorno y no en la deficiencia y falta de destreza del individuo. O sea, la discapacidad no está en la persona, sino en el entorno. Por eso se habla de eliminar las barreras. Ahora después vamos a explicar las barreras. Consecuentemente, entonces, focaliza como principal campo de intervención el contexto, incluyendo el entorno como espacio a modificar o intervenir. Y ver la discapacidad desde una perspectiva de derechos humanos implica una evolución en el pensamiento y la acción de los estados y de todos los sectores de la sociedad, en virtud de la cual las personas con discapacidad dejen de ser consideradas receptores de servicios de beneficencia u objetos de las decisiones de otros y pasen a ser titulares de derechos. Y para lograr la plena inclusión es necesario un entorno social y físico accesible y sin barreras. El concepto de participación e inclusión está relacionado con el diseño universal, según el cual deben tenerse en cuenta las necesidades de todos los miembros de la sociedad al concebir productos, entornos, programas y servicios para garantizar que más adelante no haya necesidad de adaptarlos ni de hacer un diseño especializado. Entonces, antes, la discapacidad en el enfoque de beneficencia o de reparación, como también el modelo de rehabilitación, como se lo llamaba antes, como era considerado la discapacidad, hoy la discapacidad tiene un enfoque de derechos humanos. Por ejemplo, antes era una opción, hoy es una obligación. Antes había un control externo, hoy hay autonomía. Esa es la idea, que la discapacidad no sea un obstáculo, sino que se puedan mover libremente y tener la plena autonomía para el ejercicio de los derechos. Antes era un desempoderamiento y hoy se puede decir que hay un empoderamiento. Antes era subsanar la deficiencia, hoy es subsanar el entorno, o sea, modificar, cambiar el entorno que impide el ejercicio pleno de los derechos. Antes era limitar la actividad, hoy es facilitar la actividad. Antes era menospreciar y hoy es dignificar. Antes era un modelo de dependencia, hoy de independencia. Antes era discriminación y hoy es igualdad. Antes era reclusión en institución, hoy el modelo es inclusión en la sociedad. Antes era segregación y hoy es integración. Aquí está muy claro cómo era el modelo anterior y cómo es el modelo actual que contempla la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y seguimos, ahora quiero hablar, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno. Eso está en el preámbulo. Hay algo acá que me interesa hablar. En cuanto a los principios y derechos básicos que hay que tener en cuenta con las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que dice la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y las reglas de Brasilia, establece el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas,
que es un poquito lo que recién hablamos, la no discriminación, la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, el respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad, que forman parte de la diversidad y de la condición humana, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad y la igualdad entre el hombre y la mujer. Las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de las personas. Sin embargo, hay una serie de derechos que resulta necesario, que hay que enfatizar en relación con su actuación frente al sistema de justicia. Por ejemplo, las personas con discapacidad tienen derecho a ser tratadas con igualdad, independientemente de su condición. Según la Convención, se debe atender a las personas con discapacidad dejando a un lado los estereotipos y los prejuicios. Las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad. Después vamos a ver qué es ajustes de procedimiento. Las personas con discapacidad tienen derecho a conocer y entender el procedimiento por el que van a pasar y a recibir la información que resulte pertinente para la protección de sus intereses. Las personas con discapacidad tienen derecho a poder comunicarse y expresarse en todas las instancias del proceso, de manera que sean entendidas y tenida en cuenta su opinión e interés por las personas que operan en el sistema de justicia. Esto supone que debe tener acceso a un intérprete o perito intérprete. También las personas con discapacidad tienen derecho a que se establezcan las medidas necesarias para evitar retrasos en la tramitación de la causa. Las personas privadas de libertad en razón de un proceso deben gozar en igualdad de condiciones que los demás de los derechos y garantías reconocidas por las personas privadas de libertad. Entonces... Profe, una consulta. Sí. ¿Cuál de las dos convenciones está leyendo? ¿La de la discriminación o no la otra? No estoy leyendo ninguna. No estoy leyendo ninguna de las dos. Estoy hablando respecto de las, en cuanto al protocolo, lo que se debe tener en cuenta. Este protocolo, como yo bien dije al principio, está incorporado, toma la Convención de las Personas de los Derechos con Discapacidad. Y este protocolo se elaboró con relación al acceso a la justicia. Entonces, estos principios que recién estuve diciendo, que son de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, deben regir la actuación de todos los operadores y operadoras del sistema de justicia. Entonces, derecho a recibir apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica, el derecho al acceso a la justicia en igualdad de condiciones, también los ajustes de procedimiento, el derecho a conocer y comprender el alcance y significado de los actos procesales en los que participan, el derecho a poder comunicarse de manera efectiva, también el derecho a que se garanticen las condiciones de accesibilidad, derecho a pronta resolución y ejecución judicial, la atención prioritaria que merecen las personas con discapacidad, el derecho a la realización de ajustes razonables para garantizar las debidas condiciones de detención en igualdad de condiciones que los demás, el derecho a conocer los servicios. Yo recién les hablé de los ajustes de procedimiento. Esto es importante, este concepto es muy importante saberlo y tenerlo muy presente. ¿Cuáles son los ajustes de procedimiento? Son esas modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar
a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás. Y su denegación es considerada como discriminación por motivos de discapacidad. Bueno, aquí ya estamos entrando en la convención. Si tienen la convención ahí a mano, si la pueden buscar, en el artículo 2, yo la voy a buscar acá también, en el artículo 2. ¿El que dice definiciones, profe? Perdón. Sí, artículo 2 dice definiciones. Vamos a la parte final, donde dice que son ajustes razonables. Y también otro concepto fundamental para poder interpretar la discapacidad, lo que estamos hablando, cuando habla de diseño universal. ¿Qué dice? Se entenderá el diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad cuando se necesite. Entonces, cuando hablamos de diseño universal, quiero también decirles otra cosita de diseño universal, que acá dice el concepto de sociedad inclusiva, como recién hablamos, del modelo social y de derechos humanos, desafía las lógicas de las perspectivas normalizadoras de la sociedad, girando el foco de observación de las personas con discapacidad hacia las transformaciones del entorno en clave de diseño universal. Eso que recién hablamos, de ese cambio del entorno, que el problema no está en las personas con discapacidad, sino en el entorno. O sea, ese diseño universal en el que dichas personas, incluidas en el conjunto de la población, circulan y conviven, se educan y trabajan. Y la eliminación de las barreras implica producir cambios en los modos de concebir lo social que deben ser ejecutados en el entorno o por la sociedad mayoritaria y no por las personas con discapacidad. Bueno, esto es respecto del diseño universal. Ahora también, bueno, del nuevo modelo social, de eso ya hablamos, eso es muy importante que lo sepan, ese nuevo modelo social. En cuanto a los ajustes razonables, recién lo hablamos. Y entonces, como ajustes razonables serían, como ya nos dijimos, esas modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Eso está en el artículo 2. Y también vamos a hablar de los ajustes de procedimiento, que eso también es muy importante, que es lo que recién vimos. Y ahora vamos a hablar sobre accesibilidad, que está en el artículo 9. Y también en el artículo 3, que habla de la accesibilidad. Y el artículo 9
búsquenlo, está acá, que habla de la accesibilidad, que dice que a fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los estados partes adaptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, el entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público, de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, bueno, a los edificios, las vías públicas, el transporte, otras instalaciones, los servicios de información, comunicación. Bueno, entonces, esto se refiere a la accesibilidad, y también el artículo que se refiere al diseño universal, que también lo hablamos, está en el artículo 2. Estos son conceptos muy, muy importantes que tienen que tener en el momento de estudiar. Y también la toma de conciencia, que recién lo hablamos, que está en el artículo 8, que los estados partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respeto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de otras personas. Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad en todos los ámbitos de la vida. Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con discapacidad. Y segundo, dice, las medidas a este fin incluyen, poner en marcha y mantener campañas efectivas de sensibilización pública destinadas a fomentar actitudes receptivas respecto de las personas con discapacidad, promover percepciones positivas y una mayor conciencia social, promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos y las habilidades de las personas con discapacidad, fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso entre todos los niños y las niñas, desde una edad temprana, una actitud de respeto de las personas con discapacidad. Promover programas de formación sobre sensibilidad. Y bueno, ahí en el video que vimos, este niño habla claramente de, al estar con las mascarillas o barbijos o tapabocas, él no puede ver, si no son transparentes, no pueden ver, al ser sordo, no puede, esa es una barrera. Entonces, me pareció ese video como una manera de sensibilizar, una toma de conciencia, que hay que tomarla. Sí. Vio que ahora hay unos barbijos también con transparentes en la parte de la boca. Sí, pero no los usa todo el mundo esos barbijos. Tal cual, ese es el problema. No, profe, mi hermana es terapista ocupacional y desde que empezó la pandemia, que están haciendo una campaña junto con otra compañera también de la facultad, que es hipoacúsica, para que la gente utilice esos barbijos inclusivos que les llaman, para que se pueda hablar, porque uno no solamente habla con la palabra, también el gesto ayuda y eso hace que uno se comunique de otra manera. Seguro, seguro. ¿Y tenés algún video, algo sobre así de la campaña de concientización que están haciendo? Lo puedo buscar y después lo paso. Sí, lo puedo buscar. Bueno, por favor, porque sería interesante verlo y bueno, y compartirlo. Sí, eso también es una manera, quedaron muy aislados los chicos sordos al no poder ver, y también el gesto, porque prácticamente andamos uniformados y enmascarados, no se ven las expresiones, solamente los ojos. Y bueno, para la comunicación es todo, no es solo la palabra. Y también, esto es importante, la toma de conciencia, el acceso a la justicia, que lo hablamos en la convención, está en el artículo 13,
que dice que los estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados a la edad para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares, a fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia. Los estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido personal policial y penitenciario. Entonces, acá, en el acceso a la justicia, es donde vemos los ajustes de procedimiento que deben ser adecuados, en estos casos, a las personas con discapacidad. Cuando hablamos de barreras de acceso a la justicia, así que voy acá, bueno, estas barreras a veces son no son físicas, sino de índole actitudinal, o sea, se manifiestan desde el momento que la persona con discapacidad ingresa al organismo jurisdiccional o extrajudicial, por ejemplo, las mediaciones privadas, los centros de acceso a la justicia, consultorios jurídicos. Entonces, por ejemplo, acá me gustaría que lo vean en el protocolo, ustedes esto lo pueden ver, donde habla de las barreras, que habla sobre la indiferencia entre las barreras arquitectónicas, bueno, tiene que haber las rampas, las maneras adecuadas para llegar, que haya transporte, bueno, todo lo necesario para poder hacer valer sus derechos en pie de igualdad. También habla de las barreras, bueno, acá va explicando todas las barreras. Yo esto se los voy a dejar a ustedes para que lo vayan leyendo. La altura de los mostradores, la confidencialidad en los lugares de recepción o de realización de consultas, bueno, la inclusión y la participación de las personas con discapacidad, bueno, el tiempo. Bueno, acá en esto de las barreras lo pueden leer tranquilamente, que está muy simple. Y como habíamos visto, este nuevo modelo social dice que el problema no es la discapacidad en sí de la persona, que no, o sea, que no hay que rehabilitarlo como era antes, que era antes el modelo de la rehabilitación. Hoy el modelo es distinto, las barreras están en la sociedad y si la sociedad elimina las barreras, la persona puede ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y en este protocolo están las barreras y las recomendaciones para superarlas, que es lo que yo aquí les decía, que lo pueden ver desde ahí para no hacerles perder tiempo. Y es muy importante, chicos, que tengan en cuenta este modelo social y el modelo de rehabilitación, las diferencias, que eso lo estuvimos viendo. Y también qué son los ajustes razonables, que ese es un concepto que lo tienen que comprender. Los ajustes razonables, que como recién dije, los ajustes de procedimientos que están en el artículo 2, los ajustes razonables también están en el artículo 2, y los ajustes de procedimiento también están en el artículo 13 de acceso a la justicia, la accesibilidad, que está en el artículo 9, el diseño universal, que está en el artículo 2, la toma de conciencia, que está en el artículo 8, el acceso a la justicia, que recién dije, del artículo 13, y las barreras de acceso a la justicia, que está todo relacionado con el nuevo modelo social, el modelo de derechos humanos, que antes era
una opción y hoy es una obligación. Bueno, esto sería lo que tienen que tener muy, muy claro. Les recomiendo para estudiar este tema que vayan leyendo, empiecen con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Primero empiezan leyendo eso. Primero con el artículo 73, artículo 75, inciso 23 de la Constitución. Empiecen con eso. El artículo 16, que se refiere a la igualdad. Después van a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Después van al protocolo de acceso a la justicia. Eso es fundamental. Eso tienen que, sí o sí, seguir ese procedimiento así para estudiarlo. Y también tienen que ver las reglas de Brasilia, la Convención de eliminación de todas formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Con eso ya estaría todo el tema. Yo se lo subí, las únicas que no les subí las reglas de Brasilia, porque las pueden buscar ustedes. Después también la Convención sobre Eliminación tampoco se lo subí, pero las otras dos que les subí, esas son fundamentales. Así que ahí está todo el tema sobre discapacidad. Hoy, como les estaba diciendo, la discapacidad hoy es eliminar todas estas barreras. Ya no está en la persona. Antes era la persona, el problema estaba en ellos. Hoy no, hoy el modelo es, por eso se habla de calles accesibles, deportes accesibles. Eso es lo que hace que la persona pueda, por ejemplo, un cine. Una persona que no puede ver, no hay cines para personas. ¿Cómo hacen para ir al cine? Hay películas que son para personas con discapacidad visual y eso tendrían que tener ese tipo de películas donde pueden ir al cine. En otros países hay, en España creo que tienen tranquilamente, pueden decidir ir a un cine donde hay películas para ciegos. Entonces, eso también sería una manera de eliminar las barreras. También los deportes. Sí. Profesora, por ahí yo pienso que lo fundamental también es que se tienen que cambiar los reglamentos. Yo soy arquitecto y en el Código de Construcción, el Reglamento General de Construcciones, esto no está hoy en día. No. Por eso cuando se construye y se diseña un edificio, un auditorium, generalmente casi nadie piensa en poner una rampa, en pasamanos, en los baños para discapacitados, porque no está reglamentado, hay cosas que no están reglamentadas. Mira, en eso coincido plenamente. ¿Cómo es tu nombre? Oscar Cabral. Oscar. Bueno, mira, Oscar, coincido plenamente con vos y sabés que también otra cosa, sin ir más lejos, ¿quién no tiene un discapacitado? Yo en este momento tengo a mi papá. Mi papá, bueno, yo ya lo hablé la otra vez, no puede caminar, bueno, tiene 92 años, y cuando tiene que venir una ambulancia a buscarlo, también las casas tienen que estar preparadas, porque hay veces que o tenés los dormitorios arriba, ¿cómo hacen para bajar a una persona? Hay muchas cosas que se dan en las propias casas, o con los bebés, los cochecitos, los carritos. También hay veces que hay casas que tienen 3 escalones para ingresar. ¿Cómo haces? O en la misma casa. Entonces es como que yo creo que la construcción tiene que estar adecuada. O ¿cómo haces si tenés que recibir una persona con discapacidad? ¿Cómo ingresa? Es que en realidad hay muchas cosas que no están reglamentadas. Por ejemplo, las rampas, las pendientes, no tienen la pendiente que tendrían que tener para que una persona pueda subir sola en silla de ruedas. Si ustedes ven rampas, bueno, en las calles, en las esquinas, las rampas que hay, si el discapacitado va solo y baja esa rampa, termina en la otra vereda, porque tienen una pendiente. ¿Seguro?
seguro. O sea, a mí me pasaba cuando mi hijo era bebé con el cochecito, alguna me iba ahí en peligro. No, en eso sí, seguro que falta mucho por pensar, porque las construcciones, como bien dijiste, los bancos incluso, no están tampoco diseñados para una persona con discapacidad pueda ir. Muchos han puesto rampas, pero tampoco las rampas están como deberían. Porque en realidad los diseños no están pensados para los grupos minoritarios, digamos, ¿no? Que son discapacitados. Entonces los piensan para personas normales. Porque tampoco es negocio, es un gasto más introducir todos esos cambios. Ascensores, baños para discapacitados, es un gasto más para ellos. Sí, claro que es un gasto más y también es hacer otro estilo de construcciones. Yo creo que las casas tienen que ser más seguras. Tampoco nadie está exento de tener un accidente y ¿cómo haces en tu propia casa? También necesitas que haya una manera de que ingresen ambulancias, que puedan una camilla. Yo estas cosas no me daba cuenta, lo empecé a ver con mi hijo, que íbamos con el cochecito cuando era bebé, lo difícil que era andar por las calles, no solo por las rampas, que algunas están rotas, otras no hay, y también el estado de las calles, porque una persona que va con un bebé tiene movilidad reducida. Y las personas también, profe, cuando estacionan, por ejemplo, el auto ahí justo en la entrada de una rampa, que eso pasa mucho también. Sí, eso también. Y cuando uno sale con el supermercado con bolsas o vas cargado, también estás con movilidad reducida. Entonces, no es solo por las personas con discapacidad. Todos podemos, o sea, para circular necesitamos que haya calles que estén en perfectas condiciones, las veredas también. Hay veredas que tenés que subir un escalón. ¿Qué es eso? Cualquier persona que está con un problema tampoco puede circular libremente en forma independiente. Inclusive Sí. no se utiliza, ahora se utiliza un poco más, pero pisos antideslizantes, generalmente hay lugares que les ponen los pisos que hay que tener mucho cuidado, para personas que son no videntes también. El tema de la discapacidad ahora se ve un poco más en la construcción, pero hubo un momento en que directamente no se tenía en cuenta. Sí, no, eso la verdad no se tiene en cuenta lamentablemente y debería ser así las construcciones, deberían, hoy en día... Se lo permiten, profesora, porque por ejemplo, yo tenía a mi mamá en un hogar, estaba en una planta alta y no tenía un ascensor, tenía una escalera. Yo averigüé y tienen que tener un medio mecánico y no lo tenían directamente. Entonces, cuando la persona no podía bajar por sus propios medios, la tenían que bajar entre 2 o 3 personas levantándola. Y eso se puede caer, puede pasar cualquier cosa, es un peligro eso. Pero es que aparte no cumplen con las disposiciones, no cumplen. Yo fui a Belgrano, que está en inspección, y me dijeron, no, fuimos hace un año. Ustedes tienen que ir, no un año, tienen que ir más seguido. Claro. Bueno, eso lo que estás diciendo, eso sería realmente cumplir con la convención. Esto sería el que esté adaptado a las personas con discapacidad, porque la verdad nadie está exento, como recién dije, de tener un accidente, de cómo hacer para subir. También los lugares donde el resbalar, que no tienen la protección suficiente. Y bueno, y ahí estamos todos en peligro, porque la verdad nadie está exento de poder caerse. Y sí, la verdad tendrían que las construcciones tener ingreso. Hay lugares a veces, no sé, en confiterías que tampoco pueden ingresar personas con discapacidad porque no tienen el acceso correspondiente, solamente tienen baño para discapacitados, pero tampoco, o a veces el baño tampoco pueden acceder.
O sea, se ven muchas cuestiones que yo creo que hay que trabajarlas y hay que plantearlas, porque una ciudad tiene que ser accesible, con accesos a las playas para personas con discapacidad, para deportes acuáticos, también para personas con discapacidad, por ejemplo, vela adaptada, u otros deportes, no digo solo ese, sino también, fútbol, bueno, infinidad de deportes que hay, porque creo que tienen todos los derechos de practicar todos los deportes, pero también tienen que haber construcciones adecuadas, lugares seguros. Por ejemplo, llegar una persona con discapacidad tendría que poder viajar, llegar a Mar del Plata libremente, poder manejarse, que tenga los medios suficientes, las barreras, el transporte para personas con discapacidad. O sea, es como que debería haber más en estas cuestiones que quizás por ahí se están hablando hace poco. Entonces son cuestiones no nuevas, porque pasan hace mucho, pero que deberían implementarse y realmente construir, ¿no? una ciudadanía y una sociedad pensando más en los derechos y en los derechos humanos, porque acá estamos hablando de derechos humanos, los derechos humanos fundamentales, en estos casos de poder circular libremente, sin barreras, como les decía esto del cine, como también explicó Inés, ¿no? De los barbijos, que están trabajando en campañas de concientización, también, como dijo Oscar, respecto de las construcciones, que esto no está contemplado. Yo creo que se debería. ¿Y en el colegio de arquitectos no lo planteaste, Oscar? En el colegio de arquitectos, sí, en realidad, o sea, ahora está un poco más, porque las construcciones de los edificios nuevos tienen que respetar más cosas. Sí. Pero no, pienso que totalmente, o sea, no está en una totalidad todo. Lo que pasa que también hay cosas que están reglamentadas, pero no se respetan. Claro, falta el cumplimiento. No se respetan porque hay arreglos por detrás. Sí. Lamentablemente. Lamentablemente, mientras pasen esas cosas, pero bueno, yo creo que estas cosas hay que plantearlas, porque no debería ser así. Y bueno, hay campañas de concientización y yo creo que hay que darles difusión y también estar involucrado en estos temas. Bueno, ustedes van a ser abogados pronto, algunos un poquito más, otros un poquito menos, pero bueno, ustedes ya van, yo creo que también hay generaciones y generaciones de abogados. Hay abogados que donde no hablaban de discapacidad, no existía, otros no existían la materia de derechos humanos. Bueno, ustedes van a tienen otra formación distinta, más amplia, con otra mirada. Así que bueno, les queda el camino para ir abriendo esas puertas y haciendo valer esos derechos que no se respetan. Profesora, yo creo que a todos nos está llevando un proceso de aprendizaje, no solo para el día de mañana como futuros profesionales, sino también como ciudadanos para convivir en sociedad. Respecto a lo que decía Oscar, que tiene razón con el tema de que no se respeta, no solo hablando de barreras arquitectónicas, también, por ejemplo, hay un caso de el derecho de los niños con discapacidad al esparcimiento, como poder acceder a una playa, que es lo que decía usted, o sí, en el caso de la Plaza Mitre, que hay juegos adaptados para chicos con discapacidad, sí, que la gente los usa mal, no les deja espacio a los chicos que realmente tienen el espacio para usar esos juegos. Nos falta mucho como sociedad todavía para integrar a la discapacidad a la vida diaria.
Sí, sí, conozco mucho esa plaza, he estado ahí bastante y lo he visto eso en forma permanente, que los juegos de los niños para los niños con discapacidad están usados por otros chicos, mal usados también, no cuidados también, no, pero yo creo que es una cuestión de respeto, de respeto. Yo creo que faltan valores en la sociedad, el respeto por el otro, ¿no? La empatía también. Esos juegos son para cuidar, todos los juegos de la plaza. Bueno, yo acá cerca tengo también una plaza y veo que los juegos para hacer deporte les arrancan cosas. Y ahí te das cuenta que el uso del espacio público nos corresponde a todos y todos tenemos derecho a usarlo, pero también tenemos derecho a cuidarlo y tenemos la obligación de cuidarlo. Eso es importante, que la verdad hoy en día nadie cuida las cosas, las rompen. Lamentablemente pasa eso. Y sí, y las playas también, los accesos para las playas. No hay accesos para personas con discapacidad. Todas las playas. Respecto a eso de las playas, perdón, Sí. en Perla Norte tienen, como es el acceso para discapacitados, tienen un lugar especial y también están con las sillas anfibias para que puedan agua y tienen como si fuera un espacio común, como si fuera un deck, no me sale la palabra ahora, donde pueden estar ahí. Y por otro lado, tienen, presentando el certificado de discapacidad, les permiten bajar en los autos al estacionamiento, estacionar y poder pasar el día ahí. Que está muy bueno. Mi mamá concurre al INAREPS y en el verano han tenido programas donde los han llevado y donde han pasado la jornada del día ahí. Y eso también es como para rescatar un poco. Claro, bueno, bien, eso está bien. Es la playa que hubo los problemas respecto de la falta del espacio público, que la verdad los reclamos son válidos, lo que sí no es válida la forma. No justifico ni el delito ni la manera violenta, pero sí el reclamo. Hay que conjugar y buscar el equilibrio y armonizar donde realmente haya espacio público en las playas. Yo creo que no puede estar las playas en manos de privados. Sí, justamente igual, perdón profesora, Sí. Creo que explicaba que había quedado menos espacio justamente por lo que está diciendo la compañera, que habían hecho más espacio para las personas con discapacidad o con menos, o entidades así que a veces llevan a abuelos o otras personas, justo habían solicitado esa parte del predio, entonces había quedado menos espacio. Sí. Veces, bueno, pero a veces uno se equivoca. eso no está mal, eso no está mal, o sea, es un espacio accesible, eso no está mal. El tema es cuando no queda espacio para la playa pública. Yo creo que habría que buscar un equilibrio en donde puedan convivir el sector privado y la parte pública. Sí, igual eso es culpa del Estado que le permite a los privados seguir avanzando, ¿no? Es que hay una ordenanza, no sé qué pasa que no se cumple, municipal, donde hay un margen de 100, creo que 100 metros, yo ahora no me acuerdo bien cuánto es que tienen que cumplir, que no puede haber construcciones, se tiene que respetar eso. Eso no sé qué pasa que no se cumple. Pero bueno, como decía Oscar, hay cosas que no se cumplen. Y lamentablemente también el espacio público, las playas, también eso afecta a la propuesta turística, porque muchos turistas vienen a utilizar la playa y al no haber lugar, no haber accesos también, eso también dificulta a la propuesta turística. Son muy pocos los países, creo que acá en Argentina y no sé en qué otro lugar más, que hay carpas y sombrillas. En otros lugares del mundo yo jamás he visto, las playas son libres. Cada uno va, utiliza la playa
no existe. Pero bueno, hay que buscar el equilibrio para que existan también las carpas y también existan el espacio público tan necesario, y también es una manera de conservar, ¿no? Porque si no es un impacto visual negativo, tanta ocupación. Bueno, es mi opinión, no es Sí, la pero obligación. porque se la permiten, porque nadie va y invade las playas y construye y todo. Seguro. Eso porque se la imprime, Sí, en realidad no se sé la por qué permiten acá a es nivel así. Estado. Porque Sí, en otros lados es verdad que no está. El Estado siempre privatizó todo. Pertenecen a la provincia. Claro, el tema con eso ¿qué hay? Jurisdicción provincial, jurisdicción... Municipal. Sí, pero también hay ordenanzas municipales. Esa es la pelea eterna, siempre. Sí, a mí no me gusta escuchar eso, hay jurisdicción provincial, pero sos autoridad. Sí. O sea, si uno es autoridad, no importa. En ese caso vas a hacer la gestión correspondiente con la provincia. Está pasando esto y lo otro. Es articular. La verdad, yo creo que hoy los funcionarios tienen que honrar el cargo, realmente. Si no, ¿para qué están? No, es provincial. Yo, la verdad, me causa mucha risa eso. Pero esas son excusas. Vergüenza. Yo, la verdad, si un funcionario dice, ay, jurisdicción provincial, no puede estar. Está cobrando el sueldo, entonces. Lamentablemente, bueno, son cosas que me enojan, pero A bueno. todos, profe. Sí, la verdad es tremendo eso. Entonces, así yo digo, ¿para qué está el funcionario? Si realmente le va a echar la culpa a las jurisdicciones o le va a echar la culpa a la otra, bueno, mejor no estar. Otra cosa que también les quería decir respecto de esto de la discapacidad, hablamos de las playas, nos fuimos al espacio público, los deportes, que también, no sé, creo que Sofía o alguien habló y dijo que no había espacio, en otros lugares del mundo. En otros lugares del mundo, yo todo lo que he recorrido nunca vi una carpa. Es más, fuimos a Brasil. Estábamos con mi pareja, mi pareja se fue a hacer surf en Playa Mole, y bueno, él es muy deportista náutico y le gusta hacer deporte, entonces viajamos con la tabla, con todo. Bueno, se accidenta ahí en la playa, y bueno, fue impresionante cómo lo atendieron los bañeros, lo sacaron, bueno, todo. Me mata si estoy contando esto, pero bueno. En fin, y bueno, les quiero contar que tuvo que andar con bastón en todo el viaje, porque se cortó un tendón y, bueno, terrible fue. Y bueno, sí que andaba con bastón, y en los shoppings no nos cobraban, llegábamos con el auto y no nos cobraban, y decíamos, ¿por qué? Porque era discapacitado. Pero él decía, yo no soy discapacitado, tuve un accidente. Y no, igual, usted no puede movilizarse. Y íbamos a un negocio, adentro de un shopping, le traían ya para sentarse, todo. Otro concepto, otra prioridad, muy distinta, muy distinta. Así que bueno, esas cosas acá por ahí no se ven. Y a nosotros, cuando estábamos allá en Brasil, nos llamaron la atención. Así que bueno, chicos, ya es la hora, yo sigo hablando y me voy de tema, y así que bueno, pero todo esto está relacionado con discapacidad y esas barreras, que las barreras están afuera, no en la persona con discapacidad. Bueno, estudien esto, cualquier cosa me escriben, y bueno, nos vemos, así que ha sido un gusto. No sé si los veo bueno, tengo que hablar con Fabio, porque tengo tantas cosas que la verdad no sé, yo tengo todo agendado, las fechas, no sé cuándo es el parcial. El 12. Sí, el 12. No sé, y algunos rendimos el 10 también. Bueno, porque tenemos un así parcial. que entonces, ya me pasaron todos los... acá está, las personas con discapacidades están excluidas. Bueno, ahí vayan a ver las reglas las reglas, las barreras que yo les dije en el protocolo, que ahí están todos. Bueno, tal cual lo que dice Oscar.
todo Nahuel, que la otra vez protestaste, igual todo esto solo hace referencia a discapacidades físicas, discapacidad abarca, sí, la discapacidad mental también, obvio. Bueno, también cuando hablamos del tema de las playas, también ahí las sillas anfibias, todos nos referimos. Bueno, acá está. Ahora, ¿sí? Sí, las reglas de Brasilia son 100. Sí, si quieren lo leen, pero está vinculado con eso. Para mí es suficiente que manejen la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y el protocolo este. Con eso tienen todo. Pero si necesitan, pueden recurrir a eso. Pero no, eso... le preguntaba porque son 100 reglas, digo. Sí. No estudien de memoria, chicos. Relacionen las cosas. Porque si estudian de memoria, después va a pasar estas cosas de que no hay controles, que se olvidaron un artículo de memoria y sonamos. Bueno, ahí están todos. Bueno, profe. Bueno, chicos, me despido porque ya es tarde. Y bueno, ha sido un gusto y bueno, nos veremos. Chau. Un gusto, profe. Chao, profe, Saludos. gracias. Saludos. Chao. Gracias. Chau. Buen fin de. Gracias igualmente.